días, queridos hermanos. Dios los bendiga. Ruego al Señor que ustedes estén disfrutando de una vida abundante, de una buena relación con el Señor. Damos gracias a Dios nuevamente por cada día que nos permite compartir su palabra y edificarnos los unos a los otros. Es importante que nosotros apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas, que no solo leamos como cualquier otro libro, sino que la palabra de Dios la analicemos, la meditemos y la apliquemos a nuestras vidas. Hoy, sobre las enseñanzas de los proverbios, vamos a ver lo que nos enseña el proverbio 28:13. Y este devocional se llama No esconda su pecado. Proverbios 28, versículo 13 nos dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué proverbio más hermoso y aplicable a nuestras vidas? Es propio de la naturaleza humana tratar de esconder su pecado o pasar por alto sus errores. Es de la naturaleza humana. Sin embargo, es difícil aprender de un error que no se ha reconocido. Nos manda este proverbio a no esconder los pecados, porque con pecados escondidos no prosperamos, no vamos adelante, y se habla de prosperidad espiritual. Pero dice aquí el proverbio que hay que confesarlo, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para aprender de un error es necesario admitirlo, confesarlo, analizarlo y llevar a cabo los correctivos necesarios para que no vuelva a suceder. Aquí nos está diciendo que debemos confesarlo y apartarlo. Entonces, lo primero que tenemos es que reconocer que hemos pecado. No tratar de esconderlo, porque a Dios no le podemos esconder nada. Pero dice aquí que tenemos que confesarlo y dejarlo. Debemos meditar en nuestras vidas. ¿Cómo andamos con el pecado? A veces oramos y no tenemos respuesta a la oración porque hay pecados sin confesar. Pero el problema no está en confesarlo. El problema está en que no queremos admitirlo. No queremos reconocer que estamos en pecado. Ahí está el problema. Pero si usted reconoce el pecado, analiza lo que está pasando, usted va a corregir su vida. Lo va a confesar. Cuando cometemos un pecado, es importante reconocerlo. No, anote. Cuando comete un pecado es importante reconocerlo. Arrepentirse. Confesarlo al Señor y pedir perdón. Ese es el proceso. 4 pasos importantes en el proceso. Pero aparte de eso, dice aquí el proverbio que hay que dejarlo. No volver a cometerlo significa esto. Seguir haciéndolo, pidiendo perdón y de nuevo en lo mismo, es querer engañar a Dios, y eso no se puede. Nadie puede
engañar a Dios. Mi estimado hermano, reconozca su pecado, analice su vida, reconozca su pecado, arrepiéntase de su pecado, confiéselo al Señor y pídale perdón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Él lo conoce. Él conoce nuestra vida, conoce nuestro pecado, pero Él quiere que usted se lo confiese con su boca. Hay algo en nosotros que nos niega admitir cuando estamos equivocados. Otro problema del ser humano está en nosotros. Queremos negarnos a admitirlo. Y eso es lo que pasa con el pecado también. Mientras usted no admita que está en pecado, no lo va a confesar, ni se va a arrepentir. Entonces el problema está en admitirlo. Es sabio para un cristiano admitir su pecado y confesarlo. ¿Está usted dispuesto a admitir su pecado? Acepte que le ha fallado a Dios. Tenemos que aceptarlo, le fallamos a Dios. Acéptelo y corrija su vida. Él le perdonará y lo limpiará de toda maldad. Mis hermanos, recuerden que el primer paso hacia el perdón es el arrepentimiento. Pero ¿cómo se va a arrepentir si usted no reconoce, no admite su pecado? Arrepentimiento y confesión. Dice en Hebreo, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. El pecado que permitimos que florezca en nuestras vidas puede producir frutos amargos. Ya no admita más pecados escondidos. Confiéselo, reconózcalo, confiéselo, y el Señor le perdonará. Mire primera de Juan 1, 8 y 9. Primera de Juan 1, 8 y 9. Nos dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando aceptamos a Cristo, fuimos perdonados por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero aún continuamos pecando. El problema es que no reconocemos que continuamos pecando. Tiene que reconocer su pecado delante de Dios, aunque resulte difícil. Recuerde que Él lo conoce. No debemos temer revelar nuestros pecados a Dios, porque Él ya los conoce. La confesión tiene el propósito de liberarnos para que disfrutemos de una comunión íntima con Cristo. La verdadera confesión implica la decisión de no seguir pecando, dejarlo. Esto es importante. Esto es la verdadera confesión. Debemos orar, hermano. Debemos orar por fortaleza para derrotar la tentación y no volver a pecar. Muchos cristianos se escucha, pero es que yo no he hecho nada. Eso no es nada malo para usted, pero pregunte si es malo para Dios. Vea el pecado como Dios lo ve, como una infracción a su ley. Entonces, reconozca que ha pecado, arrepiéntase, confiéselo y el Señor le perdonará. Ore para que pueda vencer la tentación y no caer más en ese pecado. Que Dios le bendiga.